Hemos estado comentando entonces cuál es la mecánica, la forma de actuar del historiador modernista, que se alimenta del filósofo modernista. Hemos comentado que el historiador no reconoce estar inspirado por una filosofía modernista, pero realmente sí lo está. Lo que ocurre es que si lo admite, pues pierde apariencia de objetividad. Negando esto de camino, se vuelve más peligroso para los incautos, incluso para personas de muy buena fe, que con mucha honestidad quieren vivir su cristianismo. Hemos comentado también 3 principios que se aplican por parte del historiador modernista, tomados prestados del filósofo modernista, que serían, primero, el agnosticismo, en cuanto que la historia solamente versa sobre los fenómenos. Segundo, la transfiguración, que viene a consistir en que la fe añade cosas a la historia, de tal manera que esa historia real termina por ser una historia distinta, una historia de la fe. Y la desfiguración, que consiste en algo parecido, consiste en que se identifica el historiador con la persona de Cristo y le atribuye aquello que él hubiese hecho. ¿Cómo va a hacer esto Jesucristo? ¿Cómo va a decir esto Jesucristo? Entonces, siguiendo lo que llama el modernista la lógica de los hechos, dice, la historia real ha tenido que ser así. Esto y esto otro no ha podido ocurrir. Bien, solamente leer unas frases de la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que dice lo siguiente: la Santa Madre Iglesia ha defendido siempre y en todas partes, con firmeza y máxima constancia, que los 4 evangelios, cuya historicidad afirma sin dudar, narran fielmente lo que Jesús, el Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la eterna salvación de los mismos hasta el día de la ascensión. Los autores sagrados nos transmitieron datos auténticos y genuinos acerca de Jesús. Número 19 de la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Esto es totalmente opuesto a la actitud del historiador modernista. No tiene nada que ver. Y quiero ir entrando de esta forma en esas afirmaciones superficiales que dicen que el Concilio Vaticano II fue un concilio modernista. Espero que podamos verlos con más tranquilidad, si Dios quiere, y aclarar tantísima confusión que hay sobre esto, que nos limita. Es una auténtica trampa en la correcta lucha contra el modernismo. El modernismo es un problema muy grave que invade la Iglesia y que por parte de los que se van dando cuenta no se está combatiendo bien. Bueno, pues vamos a empezar a introducir al crítico, porque, primero, igual que el historiador se alimenta del filósofo, el crítico se alimenta del historiador. El crítico toma los datos que le da el historiador y entonces, analizándolos, distingue entre la historia real y la historia de la fe o historia interna. La historia real es lo que realmente ocurrió. Claro, ¿qué ocurre entonces? Que la historia de la fe se compone por cosas que no ocurrieron. Luego, nuevamente, estamos negando la historicidad de los evangelios. Y esto lo explicó San Pío X en la Pascendi, pero después ha habido más documentos de la Iglesia que han desmentido esto categóricamente. Podríamos hablar de la Divina Sancta Spiritus, el Pío XII, pero me vuelvo a ceñir al Concilio Vaticano II. Es lo que acabamos de leer, es lo contrario. Él dice, el modernista, lo contrario de lo que dice la Iglesia. Efectivamente, tenemos razones para creer, razones en la historia. No se trata de que se ha tejido una historia, se han tejido una serie de necesidades
de la historia de la fe y hemos completado esas necesidades con hechos que las confirmen. Esta es una postura modernista también. Vamos a ver, volvemos a la doctrina de las indigencias o necesidades. Volvemos a la emanación vital, a la inmanencia vital, que nos viene a decir, todo surge de la necesidad. Igual que la fe surge de la necesidad, igual que el dogma surge de la necesidad, la historia sagrada, la historia de la fe surge de la necesidad. Y ocurre entonces, bueno, pues vamos a decir que a Jesucristo se le clavaron, lo clavaron en la cruz. ¿Para qué? Para cubrir una necesidad. ¿Qué necesidad? La de que se cumplan las Escrituras. Me taladran las manos y los pies. Vamos a decir también que Jesucristo vio cómo se sorteaban su túnica para que se cumplan también las Escrituras. ¿Verdad? El Salmo 22 cuando dice, se han repartido mis ropas, se han sorteado las túnicas. Entonces surge primero la necesidad. Y de la necesidad nacería este hecho. Y del hecho nacería la narración. Luego, ¿el crítico qué hace? El crítico elaboraría las necesidades y el historiador va colocando los hechos según las necesidades. Esto en todo. Cada vez que se dice en los evangelios que se están cumpliendo las Escrituras, supone el modernista que eso ha sido colocado ahí y ha sido inventado o desfigurado o transfigurado, pues para que parezca que se han cumplido realmente las Escrituras. El modernista, por lo tanto, está negando que el Nuevo Testamento sea cumplimiento del Antiguo Testamento. El modernista está negando que efectivamente Jesucristo sea el cumplimiento de las promesas. El modernista se carga el sentido de la historia de la salvación, el sentido de las Escrituras, y se carga la historia. No es así. Vio y creyó. ¿Verdad? Llegan Juan, llegan Pedro, allí a la tumba vacía, descubren la tumba vacía y ven el sudario bien colocado. Ven y creen. El modernista le da la vuelta. Primero dice que hubo una experiencia de fe y entonces para justificar esa fe en esa resurrección de Jesucristo que estaría solamente en la cabeza, hay que inventar un hecho histórico. En definitiva, el modernista niega todo lo que de divino hay en la persona de Jesucristo. Bueno, pues es al revés. Por la historia que se nos ha predicado, nosotros creemos. Lo que se nos ha predicado no es solamente una experiencia singular, la experiencia singular de cada hombre. Se nos predican hechos históricos. El querigma que se enuncia se refiere a un acontecimiento. Es la buena noticia de algo que ha ocurrido en la historia. Es verdad, Cristo ha resucitado. Ahora podemos creer en Él. Ahora tiene sentido en nuestra vida. Ahora se ha iluminado toda la historia de la salvación. Ahora se iluminan incluso los acontecimientos de nuestra vida. Ahora podemos descubrir a Dios dentro de nosotros con la luz que nos da el misterio de Pascua de Jesús. Primero la historia y debido a esa historia, la fe.